Muy buenas noches, República Dominicana. Soy Laura Guzmán. Hoy es domingo 6 de septiembre y bienvenidos a su programa de análisis e investigación Frontal. Nuestro gran desafío consiste en garantizar la continuidad de los procesos educativos sin arriesgar la vida de los estudiantes. El personal docente no tiene destrezas en el manejo de la computadora, o sea, tiene otra formación y eso dificulta mucho el proceso. El gobierno hará los sacrificios que sean necesarios para garantizar conectividad y acceso a la educación virtual a todos los hogares donde reside nuestra salud. Es un reto y un desafío enorme, lo sabemos. Un plan basado en la construcción de escuelas que no alcanzó la llamada revolución educativa ni la República Digital. De la misma casa, te imaginas 4 dispositivos conectados porque cada uno está en un curso diferente. Si hubiésemos empezado hace tiempo a ir incorporando el uso constante de la tecnología como soporte de nuestras aulas, hoy este tránsito que tenemos que hacer fuera menos tormentoso. Hay niños que aprenden muy bien virtualmente, que son muy tecnológicos, que manejan la tecnología, que no los aburre. El mayor reto de los padres es tratar de sacar a los niños de esa virtualidad a la realidad. Se han hecho estudios y se ha determinado que obviamente la educación presencial es más efectiva. El pasado 24 de agosto, el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dieron a conocer el Plan Nacional de Educación para el cual el próximo periodo escolar 2020-2021, luego de que estuviera en peligro debido a la situación que impera en el país del COVID-19. Un plan ambicioso a nivel económico y logístico que supone una serie de retos que podrían poner en peligro su buen funcionamiento. Hoy en Frontal hacemos un análisis de estos retos y los que enfrenta el gobierno dominicano para llevar a cabo el inicio el próximo 2 de noviembre. Nuestro gran desafío consiste en garantizar la continuidad de los procesos educativos sin arriesgar la vida ni la salud de los estudiantes, de la comunidad educativa y de las familias amenazadas por la presencia del COVID-19. Es decir, nuestro reto fundamental en este momento es garantizar educación para todos, preservando la salud. Necesitamos que los más de 2.8 millones de estudiantes del sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana tengan acceso a la educación, continúen sus estudios y no pierdan tiempo en esta, que es la etapa más productiva de sus vidas desde el punto de vista del conocimiento. Pero estamos frente al problema de que no podemos retornar a los planteles sin correr un serio riesgo de contagio masivo del coronavirus. Eso constituiría una irresponsabilidad de nuestro gobierno. Durante la presentación del Plan Nacional de Educación, Abinader declaró que a pesar de la crítica situación económica que afronta el país, el gobierno hará los sacrificios que sean necesarios para garantizar la conectividad y el acceso a la educación virtual a todos los hogares dominicanos. Y la educación dominicana necesita afrontar urgentemente los retos que supone el COVID-19 para el inicio del año escolar y superar de una vez y por todas sus carencias estructurales. Es un reto y un desafío enorme, lo sabemos, pero también es una tremenda oportunidad que este gobierno no va a desatender. Por eso presentamos este ambicioso plan multidireccional, actuando en todos los frentes con urgencia, pero con el objetivo último de garantizar un sistema de calidad incluyente, equitativo y generador de ciudadanos auténticamente libres e iguales en derechos y oportunidades. La educación será completamente a distancia y las autoridades se comprometieron a que 2.8 millones de estudiantes dominicanos continúen sus estudios y tengan acceso a la educación a pesar de la pandemia. La inversión para este año escolar solo en dotación de equipos tecnológicos para los estudiantes y profesores y la conectividad que estos requieren en cada uno de los hogares dominicanos superaría los 27.000 millones de pesos, mientras que el acondicionamiento de la planta física para el retorno escalonado a la normalidad será superior a los 3.000 millones de pesos. Estamos obligados, estamos conminados a recurrir a la educación a distancia.
o de lo contrario, sentarnos a esperar a que termine la pandemia. Hemos decidido iniciar el año escolar de forma no presencial, es decir, mediante la modalidad de educación a distancia. Para ello se requiere el apoyo de la familia, es decir, que los padres, las madres y los tutores colaboren con los procesos educacionales de sus hijos. Para tener de primera mano su opinión, les preguntamos a ellos, a los tutores, a los padres, a las madres, mediante una encuesta nacional que hemos realizado, su disposición de colaborar en este proceso. La buena noticia es que el 98% respondió positivamente. Las familias dominicanas están comprometidas con la educación de sus hijos y están dispuestas a colaborar. Pero para hacerlo requieren de un mínimo de habilidades y competencias metodológicas, de modo que ese apoyo pueda dar buenos frutos y no resulte frustratorio para los padres ni tampoco para los estudiantes. A pesar de la crítica situación económica por la que atravesamos, el gobierno hará los sacrificios que sean necesarios para garantizar conectividad y acceso a la educación virtual a todos los hogares donde residen nuestros alumnos. De igual manera, dotaremos a cada uno de ellos y a sus profesores de tablets, notebooks o laptops para sus procesos educativos con los programas, materiales y recursos necesarios para que puedan tener éxito en su aprendizaje. El sacrificio financiero es elevado, pero no más que la satisfacción de cerrar brechas tecnológicas, educativas y sociales. El mandatario se comprometió a dotar a los profesores de la educación pública de las herramientas tecnológicas adecuadas, incluyendo tabletas o computadoras, a fin de desarrollar sus procesos docentes con los programas, materiales y recursos necesarios para asegurar el éxito de la educación. Pero independientemente de la entrega de dispositivos electrónicos y acceso a conexión a Internet, el acompañamiento a los estudiantes para las familias de escasos recursos sería un tanto cuesta arriba, tal como nos señala la antropóloga social experta en temas de marginación y pobreza, Taira Vargas. Bueno, independientemente de los dispositivos, hay un tema de destrezas, de capacidades y de condiciones socioeconómicas y sociofamiliares. Primero, hablar de familias. Cuando hablamos de familias, generalmente nos basamos, tenemos una idea de un modelo de familia como si fuese homogéneo, ¿no? Como si todas las familias estuviesen formadas por padre, madre, hijos e hijas. Y no es así. Cuando estamos hablando de familias, estamos hablando de que existen niños, niñas y adolescentes que conviven con personas adultas en la que puede ser que sea padre, madre, hijos, puede ser que sean padrastros y madre o madrastras y padre, pero también puede ser la madre sola, puede ser el padre solo, puede ser la abuela sola con ellos, puede ser una tía, un tío, puede ser que convivan con hermanos o con hermanas, ¿no? O puede ser que ellos vivan solos, sea una familia unipersonal, o que vivan con amigos y amigas también, que son las familias ampliadas. Esa diversidad de estructura familiar te da matices distintos y te da barreras para el tema del acceso a la educación virtual. ¿Por qué? Porque tú tienes una población estudiantil que va desde los 5 años hasta los 18 años y quizás los 20, porque hay jóvenes que tienen 19, 20 años y están en educación media por temas de sobreedad. Entonces, un niño, una niña de 5, 6, 7 años en una familia donde no vive él no es el único hijo o hija, sino que son 3 o 4, que viva con una madre, que la madre trabaja limpiando en una escuela o limpiando casas de familia, o es una empleada doméstica, o trabaja en un hotel, las que viven, por ejemplo, en la zona turística, o en cualquier zona, ¿no? O trabaja en cualquier, son empleadas en cualquier condición, tienen un horario de 8 a 5. Y ellas podían resolver su problema del cuidado de sus hijos e hijas en la escuela que tenía jornada extendida, ¿no?
Pero ahora esos niños y niñas se quedan solos y solas. Habiendo diferentes edades y con diferentes dispositivos, no van a tener acompañamiento. Claro. Porque esa familia no tiene dinero para cubrir una persona que le acompañe o que le cuide, ¿no? Por otro lado, tenemos, en el caso de ser familias nucleares, tú tienes casos en que están los dos trabajando y también se quedan solos. Sí. O que se queden con la madre, pero la madre tiene 3, 4 hijos que atender y quizás tenga uno chiquitico de 0 a 5 que demanda un cuidado mucho más intenso, además de que tiene que elaborar los alimentos, tiene que limpiar, lavar, planchar, cocinar, y no puede estar dándole acompañamiento a ese hijo o hija. Aprender a manejar las tecnologías para dar el acompañamiento requerido sería más difícil aún en algunas familias que son lideradas por los abuelos de los niños o aquellas que son monoparentales. ¿Qué decir de las abuelas con nietos? De familias donde la mujer ha emigrado a otro país para mejorar las condiciones de vida de su familia y que la ha dejado a sus hijos e hijas con abuelas o con tías, ¿no? Y que están solas con estos niños, además de otros, de otra hija, o con un tío o una tía que también tiene hijos también. Y que tiene que dar entonces, todos ellos que pueden estar en un hogar, tú te puedes encontrar 5, 6, hasta 10 muchachos. Y a todos hay que darle atención y acompañamiento. Pero además hay otro punto, son las condiciones socioeducativas de las personas adultas en este país. Nosotros tenemos una población adulta en una proporción significativa que tiene menos de 8 años de escolaridad. Algunos que son iletrados, ¿no? Entonces, ¿cómo tú piensas que esas personas de repente en 1 o 2 semanas van a aprender destrezas en el manejo de un dispositivo para poder acompañar a sus hijos e hijas en un proceso educativo cuando no tienen destrezas mínimas en términos de lo que son elementos básicos de enseñanza básica, ¿no? De primaria, en ese sentido? Entonces, todo esto, además de que es un dispositivo nuevo para muchas familias que nunca han tenido una laptop. Según el plan anunciado, el 18 de septiembre iniciaría la capacitación masiva de los maestros, continuando con la orientación a los padres y ambientación a los estudiantes para empezar formalmente las clases el día 2 de noviembre. Este programa con las familias lo realizaremos con la colaboración de los profesores. Pero ocurre que nuestros educadores no disponen de la formación requerida tanto en el uso de tecnología como en el dominio de metodologías de educación no presencial, a distancia o virtual. Entonces vamos a implementar un programa para formar a los profesores en el uso de la tecnología y en metodología de educación no presencial. De manera sorprendente, quiero decirlo así, se han ido preparando en todo lo que tiene que ver con lo básico. Tanto así que al culminar el año escolar pasado, hay que recordar que los maestros y las maestras impartieron docencia de manera virtual sin que mediara ninguna orientación, ninguna preparación por parte del Ministerio de Educación de ese entonces, de ese momento, y concluyeron la docencia después que fuimos llamados a confinamiento en el mes de marzo, impartiendo docencia por cualquier vía que le fue posible, específicamente utilizando la vía del WhatsApp, que fue la más recurrente, la más utilizada. Nosotros hemos planteado, y qué bueno que está recogido así en el plan que presentó el ministro Roberto Fulcar, en que hay que dar una capacitación, por supuesto, bueno, porque aun cuando estén preparados en el uso de los dispositivos, aunque tengan experiencia en el uso de los dispositivos, no es lo mismo impartir docencia de manera presencial que de manera virtual. Esto conlleva toda una preparación, inclusive
de adaptación a la plataforma que se va a utilizar, de manera que nos parece que a la ya experiencia que el magisterio tiene, agregarle la capacitación que se le dará, yo pienso que estarán preparados de aquí a los 2 meses que se ha planteado para el inicio del año escolar, casi 2 meses, entonces estarían preparados para todo este proceso. El personal docente de los centros es una población que no tiene destrezas en gran parte en el manejo de las computadoras, en el manejo del internet, en el manejo de recursos audiovisuales para trabajar y poderlo disponer de los niños y niñas en ese sentido, ¿no? y al estudiantado. O sea, tiene otra formación para la que le ofrecieron en la universidad, para ofrecer una enseñanza física, no virtual, ¿entiendes? Y eso dificulta mucho el proceso y muchas veces esos vacíos generan que ese personal necesite un proceso de capacitación mucho más intensa y más extensa que solo un mes para eso. Lo que está claro es que el tiempo desde ahora hasta el 2 de noviembre debe ser aprovechado para una buena preparación, tanto los profesores como el estudiantado, pues para muchos, algunas de estas experiencias tecnológicas modernas no se aprenden de la noche a la mañana. Y si bien es cierto que desde el gobierno se haría un gran esfuerzo, una parte importante recaerá sobre el núcleo de las familias que están llamados a dar un acompañamiento a los estudiantes en esta nueva formación virtual. Familia dominicana, invitamos a que nos acompañes, a que nos ayudes a enfrentar uno de los más grandes problemas que ha padecido la República Dominicana. Este llamado lo hacemos especialmente para que los padres y las madres se conviertan en coeducadores y nos ayuden a salvar la educación de sus hijos y a ponerla a volar alto. Otro tema que aborda la antropóloga social Taira Vargas es el de los riesgos que podrían suponer para los niños estar solos con los dispositivos electrónicos. Van a estar solos muchos con un dispositivo electrónico o con una abuela y dispositivos electrónicos, solamente 3 o 4. Y los niveles de riesgo que eso supone, que son dispositivos atractivos para venderse, para robarse y venderse. Exactamente. Y en el caso de la clase media alta, también podemos decir que independientemente de que tengan una niñera, si no hay una supervisión efectiva, el niño puede estar haciendo la clase, puede estar metido en YouTube y en redes sociales. Entonces, exactamente. Y además una niñera que probablemente tiene que hacer otras cosas. O sea, o sea, en la clase media, por ejemplo, tienen una persona, muchas veces contratan a una persona en la casa para que limpie, cocine y atienda a los niños. Pero no es una persona con destrezas para acompañar a un niño que está en una tablet o que está en una computadora. O sea, tú no tienes seguridad de que esa persona va a poder darse cuenta si él está en la clase o si no está en otra cosa. Vamos a una pausa comercial, pero cuando retornemos, veamos el siguiente contenido. Si hubiésemos empezado hace tiempo a ir incorporando la virtualidad, la tecnología, el uso constante de la tecnología como soporte de nuestras aulas, hoy este tránsito que tenemos que hacer fuera menos tormentoso. Según un estudio del Observatorio Político Dominicano, entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, los apagones a los que se ven sometidos muchos de los sectores populares en la sociedad dominicana también podrían poner en riesgo la efectividad de esta nueva modalidad educativa. Sumando todas estas realidades sociales, nos surge una importante cuestionante. entonces, viendo todos estos elementos y en función de esto, si la entidad reguladora no toma las medidas necesarias y pertinentes, estaríamos proyectando un cierto nivel alto, por lo menos de la clase social baja, de deserción escolar. Sí, porque mira qué pasa también. En esas familias vulnerables,
los niños y niñas, si no lo podemos dejar solos, te dicen muchas familias, ¿a dónde van? A trabajar. Y además las mismas condiciones socioeconómicas que se están viviendo en estos momentos hacen que se agudice el tema de que todo el mundo tiene que buscar algo en la familia para poder reunir suficiente para comer, para sobrevivir, ¿no? O sea, en ese proceso definitivamente se manda a todo el mundo a trabajar y a buscar dinero para vivir. Entonces, eso es un factor que puede afectar el que los niños y las niñas puedan mantenerse conectados cuando va a haber una demanda de que trabajen. En el pasado gobierno se aprobó un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, lo que debió suponer un mayor avance a nivel de nuevas tecnologías que lamentablemente no se logró. Un plan basado en la construcción de escuelas que no alcanzó la llamada revolución educativa ni la república digital, pues dejó de lado uno de los puntos más importantes, la capacitación y la actualización de los docentes. Hoy por hoy, contamos con un sinnúmero de infraestructuras escolares, pero hacen falta maestros preparados para afrontar retos tecnológicos y estudiantes que tengan dispositivos electrónicos que son tan necesarios aún antes de la pandemia. Esto nos da la oportunidad de entender que tenemos que tener canales alternos para la educación, para que la educación no se detenga. Claro, cuando dándole seguimiento a la pandemia llegará un momento que podemos volver de manera gradual, paulatinamente, a la semipresencialidad hasta llegar a la presencialidad total. Ahora, que esto no detenga, que podamos incorporar como debimos haberlo hecho hace tiempo. Si hubiésemos empezado hace tiempo a ir incorporando la virtualidad, la tecnología, el uso constante de la tecnología como soporte de nuestras aulas, hoy este tránsito que tenemos que hacer fuera menos tormentoso, menos dificultoso y tuviese menos complicaciones. Porque lo que estaba planteado con el programa República Digital es ir dotando de manera gradual a cada estudiante y a cada docente de un dispositivo electrónico. Esto no se materializó porque lo lógico ¿No es, se avanzó ni siquiera en un % mínimo? Sí, por lo menos no sé, no tenemos el dato porque nosotros hicimos una investigación desde el ADP y a marzo del 2020 habían entregado el 29% de la meta que ellos mismos se habían trazado. Se habían trazado 950,000 aparatos electrónicos y habían entregado 310,000, 312,000 más o menos, según la propia página del Ministerio de Educación. Luego hicieron una entrega, digamos que pequeña, a finales del mes de junio, que esa no sabemos qué cantidad de dispositivos contempló. Otra modalidad a la que recurrirían para el nuevo plan de educación es la televisión y la radio educativa. Pero el tiempo del calendario escolar es limitado y debemos reducir al mínimo los retrasos derivados del tiempo que requieren estas dos grandes soluciones: la de adquisición masiva de equipos para todos los estudiantes y profesores y la dotación de Internet en sus hogares. Mientras entregamos los equipos e instalamos Internet, recurriremos a la televisión, la radio y en determinados niveles de la educación al teléfono inteligente. Este conjunto de medios servirá no solo para impartir las asignaturas tradicionales, sino también para aportar contenidos a la tanda extendida. Por fin vamos a llenar de contenidos útiles la tanda extendida en la República Dominicana. Anunciamos la creación de las cátedras ciudadanas, un proyecto de multisalidas para aportar competencias y contenido en valores a nuestros estudiantes. Las cátedras ciudadanas serán grabadas en aulas situacionales, editadas y servidas a través de radio y la televisión. Cultura, identidad, tradiciones, historia, amigabilidad con el medio ambiente, tolerancia, educación vial, ética, solidaridad, buenos modales, etcétera, ocuparán parte importante del tiempo de la tanda extendida en este mismo año escolar.
Cabe mencionar que en agosto del 2017, el entonces ministro de Educación, Andrés Navarro, anunció el relanzamiento de la televisión educativa para reforzar los contenidos curriculares, tanto a maestros como estudiantes. Sin embargo, recién en marzo de este año se comenzó a usar el recurso de manera formal debido a la pandemia del COVID-19. Vamos a tener una televisión educativa dinámica, atractiva, que genere en nuestros estudiantes, en nuestros maestros, la necesidad de servirse de un medio como este para seguir fortaleciendo sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades. Desde ahora en adelante, televisión educativa será uno de los medios fundamentales para nosotros impactar enormemente en la calidad educativa de la República Dominicana. A ver, la respuesta correcta es... ¡Constelación! Muy bien, Sofi. Tienes 10 piezas. Y bueno, ya sabe Maru que tiene que apurarse para caerle atrás a Sofi. El modelo ha sido utilizado con éxito en otros países latinoamericanos como México, Ecuador y Colombia, siendo este último un modelo internacional a emular. Llegamos a tu hogar para construir juntos el primer canal educativo del Ecuador. Vamos a descubrir el mundo de la ciencia. La estrategia didáctica diseñada por la Secretaría de Educación Pública para que ustedes continúen con su aprendizaje durante la temporada vacacional. La ciencia, la literatura, la historia, las artes, los deportes, la astronomía y muchos temas más nos ofrece a mañana y tarde por la cadena 1 la división de televisión educativa y cultural de Inravisión. La televisión educativa ha sido un buen recurso y es mucho mejor que el dispositivo electrónico, ¿no? En ese sentido. Y pudiera darse junto con ese proceso con los niños y las niñas y las familias. Y además no lleva la complejidad de un manejo de una conexión determinada o de una herramienta determinada, ¿no? Además de que tú sabes que el Internet es bastante vulnerable según cómo esté la señal. Y sobre todo cuando hay muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Exactamente, en la misma casa, tú te imaginas 4 dispositivos conectados porque cada uno está en un curso diferente. Sí. Claro, a ofrecer educación a través de la televisión y la radio supondrían horarios para cada curso, para que entonces, si en un mismo hogar existen niños y niñas de diferentes cursos, como los hay, puedan entonces estar en actividades, pero esas actividades es bueno que se combinen con otras actividades al aire libre. La reapertura de las escuelas es uno de los temas más debatidos en todo el mundo, desde que la pandemia del COVID-19 dejó a miles de millones de niños y adolescentes sin clases presenciales. Solo en abril llegó a haber 194 países con los centros educativos cerrados. Eso afectó al 91% de los estudiantes de todo el mundo, de acuerdo con un artículo publicado por UNICEF la semana pasada. En España y otros países europeos volverán a hacer las clases presenciales mediante lo que llaman grupos burbujas o grupos estables de convivencia que garantizan que el niño tenga contacto con un grupo reducido y fijo de niños. Esto tomando en cuenta algunos estudios que determinaban que las escuelas no representan un foco de contagio masivo. Es entendido en muchos países que el COVID no resulta de una difusión importante en la escuela. Incluso la escuela puede ser un ente importante de prevención hacia la comunidad. ¿Entiendes? Además, tú tienes un problema, o sea, mientras más confinado está un niño y una niña, encerrado está, más en riesgo de COVID está. Que ese es otro punto que se ha ido descubriendo, que mientras más puede el niño y la niña hacer actividad al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, en poder hacer actividades que le den alegría, que le den felicidad. Esas actividades no son posibles encerrados frente a una máquina. Claro, tienen que ser unas actividades de movimiento a nivel de destrezas motoras, de creatividad, de términos
artístico y que eso le dé felicidad y le ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte. Porque entre el sistema inmunológico y las emociones hay una relación muy directa. Y eso lo han demostrado muchos científicos y especialistas de la salud. Y además, mientras más alegres está el niño y la niña, más aprende. Sí. El aprendizaje es afectivo. El aprendizaje no es simplemente racional, el aprendizaje es afectivo. Pese a que el ministro anunció que hicieron consultas y diálogos con gremios sociales y organismos internacionales, así como encuestas con padres y tutores, Taira entiende que era necesaria una consulta directa en las comunidades para hacer un plan sectorizado de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno. O sea, yo creo que el Ministerio de Educación debió darse tiempo, como es nuevo incluso, es un personal nuevo, y yo me imagino que habrán cambios en los distritos y en las regionales, darse tiempo para trabajar, hacer un trabajo de levantamiento de información en las comunidades y en las familias para ver cuáles son las condiciones. Y en función de eso, entonces armar una propuesta educativa que se base en esa realidad. Y entonces iniciar el año escolar partiendo de esta realidad y tomando en cuenta y consultando a las familias, al estudiantado, al personal docente, a las comunidades, para lograr una articulación educativa comunitaria y familiar. ¿Me entiendes? O sea, una articulación educativa donde las comunidades participen, donde la gente participe de ese proceso y donde se pueda armar un proceso de monitoreo y seguimiento para ver hasta qué punto está resultando efectiva la propuesta, o sea, está siendo efectivo el modelo educativo que se está llevando a cabo. Exacto. Pero eso suponía no adelantar un año escolar a noviembre, sino probablemente empezar en enero. Exacto. Y sobre la marcha, mientras todo vaya evolucionando, nos iremos enfrentando a cada una de estas problemáticas que hemos conversado y ellos mismos tendrán que tomar nuevas medidas. Así es. Pero debió darse ese proceso, de septiembre a diciembre, un proceso de consulta, de identificación de necesidades, de armar propuestas a nivel comunitario, de armar propuestas a nivel del personal docente, en función de las capacidades existentes, en función de las necesidades existentes, en función de la misma problemática del COVID en las comunidades, porque no en todas las comunidades el COVID está igual. O sea, tú no puedes ponerlo a todos en el mismo nivel, ¿me entiendes? O sea, hay comunidades donde no hay COVID y donde pudieron haber estado dando clases normalmente. El plan ya está puesto en marcha y la primera fase de este inicia el próximo 18 de septiembre con la capacitación a los maestros. Esperemos que todo transcurra como las autoridades lo tienen previsto y que nuestros niños y adolescentes no sean los más afectados. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos en Frontal. Mi mayor temor con esto de la virtualidad es el tema del exceso de pantallas y además de que la educación va a ser a través de la pantalla, que recurramos para entretener a los niños también a la pantalla. Entonces la pantalla va a ser aprendizaje, diversión. ¿Te imaginas retirar efectivo sin necesidad de tener cuenta ni tarjeta? Pensando en tu bienestar, la cooperativa Mamoncito te presenta PIMCOP, la nueva forma de enviar y retirar dinero sin necesidad de ser socio y sin tener tarjeta. ¿Cómo hacerlo? Accede a COP Virtual y completa los datos de transferencia. Envías un PIMCOP al beneficiario y este puede retirar el efectivo en cualquiera de los cajeros automáticos de la red COP Cash. Envías y retiras dinero de manera rápida y segura. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Y nos encontramos con la licenciada Leslie Bogart, quien es especialista en psicología escolar. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Encantada de participar. Gracias por la invitación. Leslie,
Nos encontramos frente a una nueva normalidad y grandes retos y desafíos para la escolaridad y el sector educación, donde nuestros niños y adolescentes van a tener que enfrentarse a algo totalmente nuevo, que es la educación virtual. Hablemos precisamente en ese aspecto psicológico de tal vez esas ansiedades con las que tengan que luchar y cuáles serían esos retos puntuales con los que a nivel psicológico nuestros estudiantes van a tener que enfrentar. Bueno, yo pienso que es un reto que abarca a la familia completa y mucho depende de cómo se vive en familia y cómo los padres, vamos a decir, manejen esta realidad. Si desde los padres se vive con ansiedad, con miedo, con preocupación, pues así mismo los niños y los adolescentes lo van a vivir. Si lo vivimos desde la resiliencia, la flexibilidad, el positivismo, pues entonces así mismo los niños lo van a vivir. Y yo pienso que, y es lo que le digo siempre a los padres, pasar de la preocupación a la ocupación. O sea, hay cosas que no podemos controlar, hay decisiones, vamos a decir, que vienen desde el ministerio, desde los colegios, desde la dirección de los colegios, que no dependen de nosotros, qué plataforma se va a usar, qué programa, cuáles van a ser los horarios de las clases virtuales. Esas cosas no vale la pena mortificarnos con cosas que no están en nuestras manos. Sin embargo, sí hay cosas que tenemos que ocuparnos como padres. Y una de ellas, y muy importante, es la estructura que generamos en el hogar para que ese aprendizaje pueda fluir. Es importante tener un horario, un espacio donde se vaya a trabajar. O sea, esa parte sí depende de nosotros. Generar en el hogar un ambiente que permite el aprendizaje, que no esté lleno de distracción, que no sea cada día una cosa diferente, porque entonces en el desorden es que es difícil el aprendizaje. O sea, nuestra parte ahora como padres es generar ese espacio de orden y de estructura. Exactamente, y básicamente para lograr una concentración efectiva, porque es un proceso totalmente nuevo y vemos desde niños pequeñitos, desde un párvulo. Yo tengo un niño de 3 años y he tratado de crear un ambiente porque no es lo mismo, o sea, ellos entienden que la casa todo el día es para jugar. Entonces, claro, ahí está el mayor reto. Sí, en cambiar, vamos a decir, ese chip. Y yo les recomiendo mucho hacer como un espacio, porque como tú dices, la casa es un ambiente que invita a relajarse, a ver televisión, a jugar. O sea, no es un ambiente que vamos a decir, que invita a una rutina, a una disciplina, pero sí generar como un rincón. Por ejemplo, los más grandecitos, ya primaria, secundaria, tener su escritorio, tener su espacio, que se sepa que cuando se sienten ahí es aprender. Que sea, por ejemplo, no donde estemos viendo los otros televisión o donde haya mucho ruido. Y para los chiquititos, sí generar como un espacio. Incluso a veces yo le digo a los papás, si tienen que desarmar un poquito la sala, estamos en un momento vamos a decir, de flexibilidad. Entonces, si tienen que hacer un espacio donde le quepa en la casa para tener sus juguetes, sus materiales de hacer, vamos a decir, sobre todo con edad preescolar, de trabajar en la manualidad, la masilla, la pintura, tener como ese espacio donde el niño entienda, aquí me siento y es hacer mis trabajitos, por ejemplo, que se acostumbre a esa parte, porque si eso es algo que tenemos que tener, vamos a decir, mi mayor temor con esto de la virtualidad es el tema del exceso de pantallas y además de que la educación va a ser a través de la pantalla, que recurramos como escape para entretener a los niños también a la pantalla. Entonces la pantalla va a ser aprendizaje, diversión y todo va a ser a través de socialización, porque ahora mismo también en la parte de los cumpleaños todo es a través de la pantalla. Entonces el mayor reto de los padres, yo entiendo ahora, es tratar de sacar a los niños por momentos de esa virtualidad a la realidad. Por ejemplo, juegos de mesa, manualidades, hacer recetas, salir a un parque. O sea, el mayor reto es ahora mismo tratar de compensar un poco el exceso de dispositivos electrónicos con actividades, vamos a decir, naturales y reales.
Exacto. Conversábamos también con la antropóloga Taira Vargas y ella nos comentaba que los niños necesitan espacios abiertos para relacionarse también con el medio ambiente y por eso es muy importante en los colegios que tienen el área del patio y eso. Y nos gustaría saber si ya tienes conocimiento básicamente de lo efectivo que sería de esa transmisión de información, educación virtual. Hasta el momento es el único recurso y es a donde vamos a acudir, pero ya a nivel de resultados, esa transmisión de educación vía virtual, si tenemos algún referente internacional de su efectividad o cómo si se ha analizado esta parte. Claro, sí, se han hecho estudios y se ha determinado que obviamente la educación presencial es más efectiva. Y mientras más pequeño es el niño, más necesaria todavía aprender desde la experiencia, tocar, ver, experimentar, aprender de esa parte emocional de que el profesor pasa y tiene ese contacto físico, esa mirada directa, o sea, eso es necesario. Está demostrado que es lo más efectivo. Pero como no hay de otra, vamos a decir, esto es lo que no ha tocado, realmente la efectividad te puedo decir que depende de cada caso. O sea, hay niños que aprenden muy bien virtualmente, que son muy tecnológicos, que manejan la tecnología, que no los aburre y han tenido buenos resultados. Incluso yo he conocido casos de niños que le ha ido mejor virtual que presencial, porque son niños tímidos y entonces ya a través de la pantalla se sienten más como en confianza de participar y van como a su ritmo, porque en el aula todos tienen que trabajar, vamos a decir, al mismo tiempo, pero virtualmente hay una parte asincrónica que el niño hace por su lado, vamos a decir así. Y hay niños que son independientes, que eso les funciona. Entonces hay niños que les funciona, pero hay otros que no les funciona tan bien, que necesitan esa presencialidad y ese contacto. O sea que depende mucho de cada niño. Claro. También tenemos el caso de que existen familias compuestas de manera diversa. Familias monoparentales, familias donde son los abuelitos, también divididas por las clases económicas y sociales, personas con menos recursos. Entonces, en función a esto, y como bien decía al inicio, las familias en el núcleo per se son las básicas y las responsables de que todo fluya, porque de esa debida supervisión va a depender que todo sea efectivo. Entonces, imaginémonos una familia donde está el abuelito. Y no solamente por si el niño tiene la herramienta, porque gracias al plan que está estableciendo el Ministerio de Educación, cada niño va a tener su laptop y eso, pero en un tema como de esa empatía, de que si el abuelito va a tener la capacidad de poder supervisar y a nivel emocional, si el niño en algún momento se siente inquieto, si se siente ansioso, si no se siente concentrado, o sea, ¿cómo podríamos manejar esto en función de la diversidad de familias? Claro, cada familia tiene, vamos a decir, que sentarse a hacer un análisis de su situación y hacer un plan de emergencia y buscar una red de apoyo. Pueden ser tíos, primos, personas que ayudan en la casa, entre las mismas personas de la casa hacer un horario de colaboración. Por ejemplo, si estamos trabajando de manera virtual, pero yo puedo organizar más o menos mi horario como madre. Yo voy a tratar de dejar las cosas más importantes que más requieran mi atención para la tarde, para tratar de estar como más presente en la mañana en las clases virtuales. O sea, si tenemos papá y mamá, uno trabaja afuera y el otro tiene la opción de trabajar en casa, pues entonces uno se queda. O sea, hacer como un rejuego y hacer todo un plan estratégico de cómo como familia, de acuerdo a nuestra realidad, vamos a enfrentar esta situación. Pero es una situación donde tenemos que tener una red de apoyo, personas que puedan colaborar con nosotros y vamos a decir, un plan, una planificación. Mira, los lunes yo tengo que entrar a tal hora, o sea, hasta un cronograma de quién me va a ayudar tal día, quién me va a ayudar en este momento. Sobre todo con los pequeños, te digo, de tercero de primaria hacia abajo, porque ya de cuarto en adelante los niños son bastante independientes y manejan la tecnología hasta mejor que los adultos. O sea, la población de mayor riesgo y de mayor necesidad de ayuda, vamos a decir así, necesita mayor apoyo en toda esta parte virtual, está en el nivel preescolar y a nivel de los primeros años de primaria. Entonces, si tenemos hijos en esas edades,
sí necesitamos tener esa red de apoyo bien pensada y planificada. Claro. Finalmente, licenciada Leslie, ¿cuáles son esos aspectos más importantes que usted considera que debemos ponderar de cara a estos nuevos retos? Y también algunos consejos para que los padres tomemos en cuenta y que todo pueda transcurrir de la mejor manera. Es importante la parte emocional, cuidar la parte emocional, porque un niño puede tener todo, el escritorio, la computadora, todo lo que necesita, pero si emocionalmente no está, vamos a decir, tranquilo, estable, si no hay un espacio de armonía, si los papás están en ansiedad y nerviosos, entonces eso se transmite. Yo pienso que el primer consejo es mantener una estabilidad emocional a nivel familiar. Y el segundo más importante luego de eso es la parte de organización, organizarnos, organizar el tiempo, organizar el espacio. Si un niño está emocionalmente tranquilo y está organizado en tiempo y espacio, entonces ese cerebro está más listo y dispuesto para aprender. Y un consejo importante es que ahora que los padres estamos siendo, vamos a decir, padres y maestros, tratamos de cuidar esa relación. Y yo le digo a los padres que sepamos cuándo cambiar el chip. Por ejemplo, si en este momento yo estoy haciendo un rol de maestra, enseñándole la multiplicación, por ejemplo, trabajando una tarea o haciendo una actividad del colegio, pues ahora yo tengo un rol, vamos a decir, de maestra. Pero llega un momento en el día donde tenemos que soltar la parte ya académica y escolar y ser padres y madres, jugar, relajar, el humor, ver películas, no tratar de hacer un stop, porque hay padres que se van a tomar este rol de maestros tan a pecho y quieren hacerlo tan bien que tal vez se pasan el día entero en ese rol. Y es importante cambiar el chip y decir, bueno, ya a la 1 terminamos la parte escolar, ya ahora vamos a hacer lo que hacemos en la casa normal, o sea, romper un poquito, saber cuándo cambiar de rol para no abrumar a los niños, porque estar en la casa con la maestra el día entero no es fácil. Claro, pues muchísimas gracias a la licenciada Leslie Bogart por darnos estos importantes consejos e instrucciones para que cada uno de los padres y la familia estemos preparados para esta nueva normalidad de la educación virtual. Gracias por estar con nosotros en Frontal, Leslie. Siempre a la orden. Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan a uno de los retos más grandes de todos los tiempos. La República Dominicana no es la excepción, sobre todo porque la crisis sanitaria encontró un sistema educativo débil y con muchos vacíos que llenar. El actual gobierno ha dicho que apuesta a la educación y que es uno de los más grandes compromisos. Esperemos que así sea y que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar los casi 3 millones de estudiantes dominicanos puedan seguir formándose de la manera correcta. Para nosotros es un gran placer informarles y llevarles contenido veraz, con objetividad y de calidad. Soy Laura Guzmán. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @frontalconLG. Hasta el próximo domingo.